Ya estamos, arrancamos con materiales y métodos, que es la pulpita del trabajo. Listo, entonces vamos a hacer dos ponencias sobre materiales y métodos. En esta primera parte vamos a ver diseños de investigación, los tipos de diseños, distintos enfoques para hacer investigación y un par de conceptos importantes que ya en inferencia estadística lo hemos venido tocando, pero ya desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Ya no tan estadístico. Reconocer, identificar, tener claro, ¿no? Cuando hablamos de diseño, qué tipos hay, para qué sirven, qué características tiene cada uno de ellos, y este concepto muy importante, muestra, ¿no? La toma de muestra, el cálculo de la muestra, cómo se muestrea, qué significa muestrear, esas consideraciones que a veces se nos escapan cuando hablamos de este concepto. Tenemos que identificarlas, reconocerlas claramente. Arrancamos con esta propuesta, una idea simplemente así suelta, para que nos acompañes aquí. La aplicación de un programa de higiene en hospitalización, así de general, ¿no? ¿Tendrá algún impacto? ¿Tendrá impacto en el número de infecciones de catéter? Esa es nuestra inquietud, esa es nuestra curiosidad, ¿ok? Mira, apréciala bien, con esa idea, esa inquietud, esa propuesta, esa pregunta por ahí, ¿no? Sugerida, si se quiere. ¿Qué es lo que me interesa estudiar? ¿Qué estoy proponiendo? ¿A qué me estoy acercando con esa propuesta que te hemos mostrado? Quiero averiguar lo que ocasiona las infecciones de catéter. Quiero saber si un paciente tiene infección de catéter. Quiero conocer la frecuencia de las infecciones de catéter. Quiero evaluar la respuesta a una opción terapéutica. La aplicación de un programa de higiene en hospitalización tendrá impacto en el número de infecciones de catéter. ¿Qué crees que me interesa estudiar con esta propuesta que te estoy trayendo? De esas 4 alternativas. Porque estamos considerando aquí un programa, aplicar un programa. Y queremos ver si el programa tendrá impacto en el número de infecciones. En el número de infecciones. Si al hacer este programa, las infecciones aumentan, disminuyen, número de infecciones. Aplico el programa, ¿qué pasa con mis infecciones? ¿Suben, bajan o se mantienen igual? De eso trata más o menos, grosso modo, el tema, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ver qué está pasando luego de aplicar esto, que es una intervención justamente. La causa de las infecciones de catéter, con este diseño no voy a saberla, no voy a averiguarla, no es algo que me interese, digámoslo así. Diagnosticar en un paciente la infección de catéter, o diagnosticar en los pacientes la infección de catéter, tampoco es el ámbito de este estudio. No pretendo diagnosticar. La cantidad de infecciones de catéter, conocer la cantidad, la frecuencia solamente, queremos saber el comportamiento, el impacto, pero el impacto, la tendencia, el efecto es si aumenta, si disminuye, si se mantiene. No es un número estático, no es una cantidad estática, sino la tendencia, el comportamiento, qué es lo que pasa con, cómo se comporta. Y aquí sí, la elección de las palabras no ha sido necesariamente muy afortunada, pero la idea, ¿no? Y la propuesta va orientada justamente a la respuesta a una intervención. ¿Qué es lo que pasa en esta variable a partir de la aplicación del programa, a partir de una intervención, a partir de una iniciativa, una aplicación de este programa? ¿Qué es lo que pasa con las infecciones? ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Esto como una opción terapéutica, digámoslo así, que quizás como intervención pudo haber quedado más claro. ¿Sí? Entonces, la pregunta que planteamos básicamente nos habla de una forma de enfocar el problema orientada hacia la respuesta a un tratamiento, si se quiere. Porque un programa determinado, si me disminuye la cantidad de infecciones, oye, caramba, es como una especie de terapia, un tratamiento, un manejo, ¿no? A diferencia de las otras opciones que se enfocan en otros aspectos del problema, ¿no? Lo que ocasiona las infecciones del catéter es la causa, etiología. Saber si un paciente tiene o no infecciones de catéter es un estudio que se enfoca en el diagnóstico. La frecuencia de las infecciones, bueno, estos estudios que se pueden llamar de prevalencia, si se quiere, versus un estudio que enfoca el aspecto de tratamiento, de respuesta a un tratamiento, respuesta a una intervención. Y en ese sentido, es importante y muy frecuente el hecho de poder
establecer vínculos entre de qué manera estoy enfocando el problema y qué tipo de diseño es el más adecuado para abordar así el problema. Y esta tabla nos ofrece justamente varios ejemplos en esta línea. Por el lado de la columna de la izquierda tenemos tipos de pregunta clínica. Si mi propuesta, si mi inquietud va a evaluar la respuesta a un tratamiento, el diseño más adecuado es un ensayo clínico aleatorio, por ejemplo. Si mi pregunta, si mi estudio busca establecer causas, factores que producen algo, un estudio de cohortes es el más adecuado. Y así, para cada aspecto de un problema hay recomendaciones y sugerencias en relación al diseño, el tipo de estudio más oportuno para poder responder a la pregunta que tú tienes de la mejor manera. Esta lista no es exhaustiva, hay muchas consideraciones a tener, factibilidad es una de las que siempre nos acompaña, no significa necesariamente que si yo voy a evaluar etiología, sea imposible hacer un estudio que no sea cohortes, hacer otro tipo de diseño. Se pueden enfocar, y lo reiteramos, un problema, un aspecto del problema se puede ver de muchas maneras. Algunas van a tener más ventajas, otras menos. Uno puede utilizar un diseño que de repente no es el más comúnmente recomendado o más comúnmente usado, puede ir adelante con esa iniciativa de investigación, pero lo que le corresponde como responsabilidad es reconocer eso en el trabajo, plantearlo como parte de las limitaciones del trabajo, declararlo sin ninguna consecuencia negativa, sin que eso invalide el trabajo. ¿Sí? Nuevamente, estas son recomendaciones. Hay maneras mejores, si se quiere, en términos de diseño, de responder a ciertas preguntas. Sí, por supuesto. Pero hay escenarios en los cuales, por factibilidad, fundamentalmente, por cuestiones éticas de repente con menor frecuencia, en las que no se puede seguir estrictamente estas recomendaciones y sugerencias. ¿Eso descalifica el estudio? No. ¿Podemos hacer el estudio si mantenemos los principios éticos y una metodología rigurosa? Sí. Lo único que tendríamos que hacer en ese caso es, en nuestra discusión, en nuestra sección de limitaciones, declararlo. Hemos utilizado esta forma, este diseño, hay que tener en cuenta que este diseño no nos permite, este diseño tiene estas limitaciones, y listo, y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de diseño, ¿qué significa ese término, esa palabrita, ¿no? Diseño. En realidad es el conjunto de cosas que nosotros hacemos cuando ya estamos frente a nuestro problema. Desde elegir a las personas que van a participar en nuestro estudio. ¿A quiénes voy a incluir, a quiénes no? Los criterios de elegibilidad que le llaman. Inclusión, exclusión. ¿Cómo yo voy a capturar mi información? Voy a usar encuestas, herramientas, cuestionarios, en fin. Voy a usar algún instrumento, ¿no? Tensiómetro, balanza, tallímetro, laboratorio, voy a tomar muestras, qué sé yo. Explicar, detallar, desarrollar todo eso. ¿Cómo yo voy a analizar los datos, no? Voy a crear mi base, voy a utilizar tal software, voy a hacer tal prueba de estadística, qué sé yo. ¿Cómo yo voy a interpretar mis resultados? El proceso que hemos comenzado a mirar esto de el análisis estadístico con el contraste de hipótesis, ¿no? Como esto facial, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos procesos, todos estos pasos que vamos a hacer, deben hacerse de una manera rigurosa, de una manera muy sistemática, digámoslo así, porque de esa forma vamos a poder contestar nuestra pregunta con un nivel de, por decirlo así, de validez y confianza bastante bueno, ¿sí? Todas estas etapas y partes de un diseño nos garantizan justamente que la evidencia que vamos a producir va a ser de buena calidad. Un buen diseño, una buena recolección de datos, un buen análisis de datos, una buena interpretación, una buena selección de sujetos, nos acerca cada vez más a esta verdad que siempre nos va a hacer esquiva, pero la intención es acercarnos lo más posible. Y un buen diseño nos acerca, nos da calidad a la evidencia que nosotros estamos generando. Y en este sentido, cuando hablamos de evidencia, existe en múltiples referencias, ¿no? Esta imagen o esta forma de presentar la rigurosidad de la evidencia asociada al tipo de estudio, al diseño del estudio. Hay estudios que por su forma, por su configuración,
nos van a proporcionar evidencia de mucho mayor calidad, simplemente por la forma en la que enfocan el problema, ¿no? Y esos son los que están en la punta de la pirámide de evidencia, ¿no? Y son los estudios llamados metaanálisis, revisión sistemáticas, ensayos clínicos, digamos que están en la cúspide. Esos son los diseños, los ensayos clínicos, los experimentales, ¿no? El más básico, el que prueban una droga para ver si cura o no cura. Los ensayos clínicos que fundamentalmente los realizan los laboratorios farmacéuticos grandes, ¿no? Dueños de las moléculas, los protocolos. Revisiones sistemáticas y metaanálisis generalmente son recolecciones de ensayos clínicos o de estudios de un nivel inferior, pero es como resúmenes, ¿no? Con una metodología rigurosa, no se trata simplemente de juntar, sino que agarran una serie de ensayos clínicos, los evalúan, hacen pruebas estadísticas y te presentan en un solo reporte las conclusiones resumidas, recolectadas de varios, ¿no? Es como que ante la imposibilidad de repente leerte 30 ensayos clínicos, te lees un metaanálisis de esos 30 y ahí está resumido, digámoslo así. Siendo el ensayo clínico un diseño experimental que me da muy buena calidad, imagínate un estudio que me permita resumir varios ensayos clínicos. Uf, la riqueza de esa evidencia, la validez de esa evidencia, por eso es que el metaanálisis está ahí arriba. Es un resumen, es un compilado de toda esa información valiosa analizado estadísticamente, ¿no? La revisión sistemática es lo mismo, pero sin análisis estadístico. La diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis es esa, la presencia de un análisis estadístico. Y luego en la mitad de la pirámide ya estamos más o menos nosotros, digámoslo así, los simples mortales, ¿no? Con los estudios cohortes, casos controles, transversales, series de casos, casos clínicos, digámoslo así, que son los, digamos, estudios descriptivos, analíticos, que uno puede, digamos, encontrarse con mucha frecuencia publicados y que domésticamente, digámoslo así, en revistas nacionales, tesis, estos son los que usualmente se encuentran, ¿no? Al final de la pirámide está la opinión del experto. Y esta, digamos, inicialmente uno puede decir opinión del experto, pero si el experto sabe, ¿no? Si el experto tiene conocimiento, por algo es experto, ¿no? Lo que sucede aquí es que la idea de la jerarquía o la rigurosidad de la evidencia depende de la metodología que se utiliza para encontrar las respuestas. Entonces, la opinión por más que sea un experto, ¿no? Es una opinión. No hay una metodología, digamos, que regule la opinión, si se quiere. El experto sí, puede tener experiencia de 20 años de trabajo, puede leer, actualizarse, claro que sí, ¿no? Pero su opinión, además que es individual, poniéndola al lado de un ensayo clínico, un metaanálisis, un estudio de casos y controles, de cohortes, ¿no es cierto? Donde hay una metodología mucho más extensa, rigurosa, que involucra más recursos, más pacientes, en fin. En ese sentido, sí se puede observar y se considera una diferencia importante, ¿no? Por eso es que la opinión del experto, que hasta cierto punto podría considerarse anecdótica también, está en la base de la pirámide. Entonces, para tratar a tus pacientes, digámoslo así, no vas a comenzar a usar un medicamento porque tu profesor de la universidad te dijo. Por más que sea tu chochera, por más que sea el mejor profesor que has tenido, por más que sea el padrino de tu hijo, lo que tú quieras. No. Tú vas a ir a buscar un ensayo clínico para ver pacientes con la enfermedad que vas a tratar, si han usado ese medicamento, cuántos se beneficiaron, los efectos secundarios, funcionó o no funcionó, y ahí tú puedes tener un poquito más de información rigurosa para tomar una decisión de salud, que además va a impactar tremendamente, ¿no? No porque, por más que sea experto. Y esto es más dramático cuando de repente, pues, uno se pone a pensar en que a veces uno se encuentra en escenarios en los cuales escucha opiniones de no expertos, ¿no? La publicidad del vecino, la sala de espera, el farmacéutico, ¿no es cierto? Y que en la práctica hay muchas personas que actúan y toman decisiones a partir de eso. Y en términos, en áreas de salud, ¿no? En términos de salud humana, ¿no? Entonces, imagínate. Hay diversas clasificaciones. En la literatura uno encuentra distintos tipos de denominaciones de los diseños, ¿no? Y esta es una que, digamos, tiene 4 áreas para poder acercarnos a lo que significan los estudios, ¿no? Áreas que consideran estudios de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a una secuencia temporal, de acuerdo a si asignan o no un factor, si aplican, ¿no? Aplican algo, y aquí el inicio del estudio en relación con los hechos a estudiar. Ahí entran en juego todas estas palabritas que hemos ido mencionando de alguna manera desde el día de ayer, y que ya vamos conociendo. Un estudio analítico
evalúa asociaciones, relaciones, qué pasa entre dos o más variables. Un descriptivo no. Un analítico te pretende dar una explicación de por qué pasa esto, por qué aumentó esto, por qué mejoró esto, por qué no funcionó, por qué pasó, más o menos. Un descriptivo no. Un descriptivo te dice, pasa esto, ahí está la foto, nada más. Descriptivo analítico. Ok. Secuencia temporal transversal longitudinal. Un estudio transversal, una sola foto. Se toma el dato en un solo momento. Longitudinal, varias fotos. ¿No es cierto? En el tiempo. Recordamos ayer el ejemplito que vimos ahí de tomarle varias veces a lo largo de 2 meses, 3 meses al paciente. Experimental, los ensayos clínicos, la aplicación del programa. Cuando uno activamente somete al paciente a algo que uno controla, le aplica algo. Una charla educativa, un video, un medicamento, un pinchazo, una sesión de terapia, una sesión de fisioterapia, en fin, un régimen nutricional, en fin. Aplicas y vas a ver si funciona o no funciona, qué pasa luego de tu aplicación. Eso es experimental. Observacional no. Observacional, simplemente miras qué es lo que está pasando. Tú no intervienes. No intervienes. Simplemente miras lo que pasa. Prospectivo y retrospectivo. Eso tiene que ver con 2 puntos de referencia. Aquí está el investigador. Tenemos hacia acá y hacia acá. En el momento en que el investigador decide el problema a evaluar, a revisar, ese es un punto de referencia, ¿sí? Aquí como investigador él va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver cáncer de mama, qué sé yo. Estoy aquí en este momento, el punto cero, ¿sí? Pero cáncer de mama yo lo puedo mirar, si estamos parados ahí, para acá o para acá. Yo estoy aquí en el medio, tomo la decisión, mi problema va a ser cáncer de mama. Yo puedo mirarlo allá o acá. Lo puedo mirar para ver, por ejemplo, en este grupo de pacientes sanas, no tienen cáncer de mama. Quiero estudiar a 800 mujeres sanas, de 20 años de edad, sanitas. Y quiero ver qué tanto ejercicio hacen ellas. Y seguirlas en el tiempo para ver cuántas hacen cáncer de mama. Y ver si el ejercicio de repente las protege en algo. Y ver qué efecto puede tener el ejercicio en que hagan o no hagan cáncer de mama. Entonces, yo parto de acá con mujeres sanas y voy hacia adelante en el tiempo hasta que hagan cáncer de mama. Aquí en cero nadie tenía cáncer de mama, ¿no es cierto? Y voy a ir hacia adelante para ver si hacen cáncer de mama. Lo que yo quiero estudiar todavía no pasó aquí, no pasó. Yo desde el momento que elijo mi problema todavía no ha pasado el cáncer de mama. Voy a ir hacia adelante, a ver qué les pasa. Porque yo quiero ver eso que les va a pasar o no, que es el cáncer de mama, todavía no sucedió cuando yo decido hacer mi estudio, ¿no es cierto? Esa orientación, esa situación es una situación prospectiva, es un estudio prospectivo. Tú vas hacia adelante para observar qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué va a suceder, cuándo. Esa es una orientación prospectiva. Una orientación retrospectiva es cuando el investigador decide mirar algún problema, alguna situación que ya ha ocurrido antes de que el investigador decida mirar. El mismo problema, cáncer de mama, pero yo lo que voy a hacer es ir al archivo del INEM y voy a revisar y seleccionar todas las pacientes que ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama. Todas. Las junto, que ya han sido en los últimos 10 años, y ahí voy a ver el promedio de edad, de dónde vienen, qué nivel educativo tienen, la profesión, cuánto pesan, si hacían deporte, no hacían deporte, si fumaban, no fumaban. Todas ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama. ¿Qué pasa? Cuando yo decido hacer mi estudio. Es un enfoque retrospectivo. Entonces tiene que ver, el punto de referencia inicial es el investigador en el momento en el que decide hacer el proyecto, y 2, la ocurrencia, cuándo sucedió o cuándo va a suceder ese problema que uno quiere realizar. Eso es lo que define a un estudio como prospectivo o retrospectivo, esa relación. ¿Ok? Claro, pero por ejemplo, tú puedes tener un longitudinal retrospectivo, y ahí está. Porque tú puedes tener, por ejemplo, un monitoreo de colesterol total. Tú estás el día de hoy y tú quieres ver cómo se han comportado los pacientes de cardiología de la clínica X luego de utilizar la droga A, simplemente. Todo eso ya pasó en el tiempo, ya pasó, ya ocurrió. Tú simplemente vas a ir a revisar las historias y ver, y agarras, ponte, ¿no? Enero del 2015, tu punto de partida, y comienzas a tomar cada 4 meses el valor de colesterol de esos pacientes, desde el 2015 hasta el 2018. Ya, eso es retrospectivo, pero es longitudinal además, porque tú estás tomando varios datos del paciente. O sea, al final del día tú puedes tener un estudio que es analítico, sí, o sea, eso sí,
Son dos consideraciones, como te digo, diferentes. Lo longitudinal depende de una manera muy práctica con el número de fotos. Y obviamente, si tú te enganchas con longitudinal, el número de fotos, yo puedo tomar las fotos hacia adelante de algo que todavía no pasa o hacia atrás de algo que ya pasó. Con los diseños transversales, sí sucede eso un poquito, la confusión cuando son transversales. Porque evidentemente, si es que nosotros vamos a tomar a partir del el día de hoy, digámoslo así, ¿no? Tú vas a ir a la central de esterilización y vas a recolectar el dato. El dato es presencia o no de riesgo laboral. En este momento, tú tienes una herramienta, una encuesta y vas a ir, oye, ¿tienes tú el riesgo laboral o no presentas o evalúas, ¿cierto? En ese sentido, como es un transversal, en un transversal, lo que caracteriza ese diseño es que las variables tú las tomas en un solo momento, ¿no? En un solo momento. Hay una sola foto. Entonces tú no tienes, siendo rigurosos, posibilidades de poder determinar en algún momento la secuencia de ocurrencia de las cosas, ¿no? Cuando tú haces un estudio que involucra factores relacionados, digámoslo así, ¿no? Cuando es un estudio analítico transversal, ahí entra un poquito el tema de prospectivo, retrospectivo. Ahí sí puede entrar. Pero cuando tú haces un descriptivo transversal, es como que este apellido o este capítulo de diseño como que queda excluido por la naturaleza del diseño. O sea, tú estás simplemente tomando un hecho, un evento, en un corte, un momento del tiempo, y esa situación de ya pasó, no pasó, va a pasar, o sea, ese raciocinio de evaluar un hecho desde el punto de vista, ¿va a pasar o ya pasó? No queda muy claro cuando uno va a hacer un transversal descriptivo. Entonces, el procurar rotular un transversal descriptivo con retrospectivo prospectivo se puede prestar a mucha confusión. Es hasta a veces, por alguna parte puede ser un poquito complejo y de repente hasta no necesariamente correcto por el diseño. Cuando habla uno de, va a ser un descriptivo, voy a recolectar un dato en un solo corte, ok, perfecto. Es un observacional, es un descriptivo, es un transversal. Listo. Prospectivo, algo ya pasó. No, bueno, sí, pero el riesgo laboral lo estoy recolectando. Sí hay riesgo laboral, pero ese riesgo laboral ya ha aparecido desde antes que yo venga a recolectarlo, porque está ahí, existe, solamente que yo estoy recolectando, entonces es retrospectivo. No, pero el riesgo laboral está ahí, sí, pero ha pasado ¿cuándo? Cuando yo, o sea, ya viene pasando cuánto tiempo, ya comenzó, o sea, no hay forma de precisar la ocurrencia del hecho. Por el diseño mismo, entonces no es correcto, no es oportuno en ese tipo de diseños, por la forma en la que vas a capturar la información, el entrar a procurar clasificarlo como retrospectivo o prospectivo, porque entra, digamos, a confundir un poco, ¿sí? Tú recolectas la información de manera única, una sola foto transversal, observacional, descriptivo, y ya está. Nada va a pasar ni es que nada ya pasó. O sea, tú estás tomando la foto ahí nada más, no hay temporalidad, no hay una progresión, una secuencia de hechos, el transversal no te permite eso. Es una característica de los transversales, eso, lo que estamos hablando, el ejemplo que tú has planteado está muy bueno. ¿Por qué? Porque en un transversal tú no vas a poder reconocer eso que tú has mencionado. Tú en un momento determinado vas a detectar luxación. Pero ¿qué pasa si tu transversal tú lo hubieras hecho hace un mes? No hubieras detectado luxación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si lo vas a hacer en 5 meses? De repente detectas fractura, no luxación. Entonces, el transversal, como es una foto de un momento, tú no te va a permitir una secuencia, una tendencia, una evolución, una información acerca de empeoró, mejoró, está más grave, disminuyó. No, el transversal te va a dar simplemente, oye, en este momento, y esa es una limitación del transversal, en este momento hay tanto problema, perfecto, que pueda ser peor que el año pasado, que sea una tendencia, el transversal no te da información sobre eso. Si es que uno desea reflejar o uno está planteando la hipótesis, hoy estamos peor que el año pasado, hoy hay más problemas que el año pasado, si esa es tu hipótesis, digámoslo así, esa idea tiene que ir de la mano con un estudio y un diseño que a ti te permita observar esa evolución, observar esa tendencia. Si yo quiero decir, hoy estamos peor que ayer, tengo que tener el ayer y tengo que tener el hoy, por lo menos, para poder decir, hoy estamos peor que ayer. Un transversal solamente te da un hoy, no te da un ayer y un hoy. O un transversal te puede dar un ayer, o te puede dar un mañana. El transversal solamente te da una foto, nada más. Y esa es una de las, digamos, limitaciones del diseño transversal. Independientemente del problema que tú quieras estudiar, es una limitación. Te va a informar solamente la foto del momento.
Que si hubieras tomado la foto en otro momento, ¿hubiera sido peor o mejor? Sí, existe la posibilidad, pero un transversal no te permite afirmar más allá de esa foto. Una foto que puede ser del ayer, nada más, ayer. O puede ser del hoy, y solamente del hoy. O puede ser del mañana, claro, porque tu transversal lo puedes definir en cualquier momento que tú decidas, que tú planifiques, como veíamos los ejemplos allá de abril a septiembre del 2009, varios meses, qué sé yo. Eso lo define el investigador. Pero al final del día, al final del cuento, lo que te ofrece el transversal es la foto de ese momento que tú elegiste para tomar el dato. Si tú quieres explorar, oye, mira, antes no había tanto, ahora yo estoy viendo un montón. No, no, esto tengo que verlo porque tenemos que hacer algo. O sea, y tú percibes, y tu hipótesis es, hoy estamos peor que ayer, perfecto. Por lo menos tengo que tener la foto del ayer, la foto del hoy, las dos fotos para compararlas y demostrarlo. Y poder decir, oye, estamos peor que ayer, hagamos algo, más allá del estudio de repente. Necesito por lo menos dos fotos. Y eso no es un transversal. Eso ya es un longitudinal. Tengo que cambiar el diseño, tengo que aplicar o implementar más recursos. El doble de fotos voy a tomar. Porque voy a tomar a los mismos, le voy a tomar foto ayer y hoy. Tiempo, encuestas, personal, en fin. Un longitudinal generalmente demanda un poquito más cuando estamos hablando de mayor cantidad de mediciones. Obviamente, si es un longitudinal que ya pasó en el tiempo, es revisar la historia, nada más, ¿no? Reviso los datos de enero, los datos de febrero, los datos de marzo, los datos de... Otra cosa es si es un longitudinal en el tiempo, cuando todavía no ha ocurrido. Hoy día comienzo con el examen a todos mis pacientes y cada 15 días les voy a ir tomando otro examen, otro examen, otro examen, ¿no? En el futuro, ¿no? Para comparar algo, digamos así, entre hoy y mañana, entre antes y después. Ese es un diseño longitudinal. Por la naturaleza de la enfermedad, ¿no es cierto? Tú decides, oye, acá se acaba la historia y chao, no necesitas más, o necesitas un seguimiento, ¿no? Necesitas venir, como cuando sales de cirugía también, ¿no? A la semana 20 para los puntos, a la semana 20 para un chequeo, a la semana 20 qué sé yo, ¿no? Hay un seguimiento. Exactamente, eso es un longitudinal. Cuando tú necesitas hacerle un seguimiento a la variable para continuar viendo cómo se comporta, cómo varía, si sube, si baja. Y eso surge a partir de lo que tú quieras averiguar. No es que tengas necesariamente que hacerlo así o asá, no. Depende de qué es lo que tú deseas estudiar e investigar. Ahí, como veíamos en el ejemplo inicial, ¿no? Tratamiento, etiología, diagnóstico, causas, qué sé yo, hay una forma de hacerlo el diseño. Y si es que tú quieres hacer A, eliges un diseño C, no puedes concluir A, digámoslo así, ¿no? Entonces tienes que o cambiar el diseño o cambiar el objetivo. La cosa es que tiene que haber un match. No hay diseño perfecto, todos los diseños tienen ventajas y desventajas. El tema es que dentro de lo que uno desea hacer y que lo tenga claro, se elija el diseño que más, digamos, se ajuste a responder la pregunta como tú la has planteado, como el trabajo que uno ha creado lo indica. Es eso de donde parte.